Bienvenido al canal de MataScuela. Nos ha quedado por calcular el B del ejercicio 16. Lo que estaba diciendo era que el B se calcula por ser un triángulo. Entonces, como es un triángulo, la suma tiene que ser 180, ¿vale? De ahí que P más 35 valga 180. De ahí sacamos P. ¿Quién es el N? El N es el ángulo complementario al P, porque la suma es 90 grados. Entonces, el N es 90 menos 72,5. Y ahora, ¿cómo sacamos el M? El M hay que sacarlo trazando una circunferencia grande. La circunferencia grande está formada por M, otra vez M, 35, 35. ¿Qué quiere decir? Que 360 grados es un giro completo de una circunferencia. De ahí que si sumo dos veces M y sumo 35 más 35, me da 360. Por tanto, 2m que va a ser 360, que es un giro completo, menos 35 y menos 35, que es 70. De ahí que 2 veces la m sea 290. Para calcular solamente una m, lo que hacemos es que 290 se divide entre 2 y da 145. Podemos decir que este ejercicio este apartado era el más complicado del 16. Ahora vamos a hacer el 17. El 17 lo que trabajamos con ángulo central inscrito. Lo único que tenéis que acordaros es que un ángulo central va a ser el doble del inscrito. Por tanto, si un ángulo central es el doble del inscrito, ¿cuánto vale el ángulo A? Pues el ángulo A, como es el inscrito y el central es su doble, el ángulo A va a ser la mitad. De ahí que el apartado A, lo único que tengo que hacer, el ángulo A que es inscrito, dividir entre 2 el central, que me queda 55. Y el ángulo B ocurre lo mismo que en el apartado A. El ángulo B es un ángulo inscrito cuyo central es 50. Como el ángulo inscrito es la mitad, lo único que tengo que hacer es dividir 50 entre 2 y me da 25. Por lo contrario, ¿qué ocurre aquí? Aquí lo que ocurre en el ángulo C es que su ángulo central no aparece porque este ángulo inscrito, tanto el C como el D, son ángulos que, por decirlo de una forma, contienen el diámetro de la circunferencia. Entonces, como el diámetro de la circunferencia es 180 grados, su ángulo central que no aparece es 180. Por lo tanto, ¿cuál va a ser su ángulo inscrito? El ángulo inscrito va a ser la mitad de 180, que es 90. De ahí que el ángulo C y el ángulo D, por tener un ángulo inscrito que es 180, son ángulos rectángulos, ángulos rectos. Es una propiedad que sacamos con los triángulos, el ángulo inscrito, cuando el ángulo central es 180 grados. Repito, tanto el C como el D son ángulos inscritos cuyo central es 180. De ahí que 180 entre 2 es 90. Son ángulos rectos. Y por último, el D me dice que 63 es el ángulo inscrito y el central es el doble. Como el ángulo central es el doble, entonces tenemos que multiplicar por 263, que me da 126. Y si os dais cuenta, el ángulo E es un ángulo inscrito cuyo ángulo central es el mismo. Por lo tanto, el ángulo E tiene que valer lo mismo que el ángulo 63. ¿De acuerdo? Bien, una vez hecho el 17, vamos a hacer el 18. Vale. El 18 es largo, no me va a dar tiempo, lo hago en el siguiente vídeo.